Muy bien, pues vamos a Mateo capítulo 7, por favor, que es el pasaje que hemos estado estudiando ya desde hace algún tiempecillo. Mateo capítulo 7. Ya estamos en la última porción de lo que se conoce como el Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas. Y hoy nos toca considerar una parte que es un poco, ¿cómo poder decir? Controversial tal vez, sobre todo hoy en estos tiempos, por todo lo que se ve en internet, en YouTube y en todos esos lugares, hablando acerca de los falsos profetas. Vamos a Mateo capítulo 7, a partir del verso 15 es donde nos comienza a hablar acerca de los falsos profetas. Para tener nuevamente una idea general de lo que se está hablando aquí en el Sermón del Monte, les he compartido que el Señor Jesús nos está enseñando lo que es la verdadera espiritualidad, es decir, la forma correcta en que nos debemos de conducir, tanto en lo externo, es decir, las cosas que hacemos, pero también desde lo interno, desde el interior, con qué intención hago yo esas cosas. En el libro de Ageo, en el libro que encontramos del profeta Ageo, el Señor a través del profeta le manda decir al pueblo, escudriñen o mediten en sus caminos, pero también les dice, mediten en su corazón, es decir, en lo que hay en su interior. En otras palabras, el Señor les está diciendo, tengan cuidado con lo que hacen y cómo o con qué intención lo hacen. En este caso, lo que nosotros estamos aprendiendo es la manera correcta de vivir como integrantes del reino de Dios. Entonces, aquí en Mateo capítulo 7, verso 15, dice, guardaos de los falsos profetas. Esta última porción de Mateo 7, que es donde, eso también es la última porción del Sermón del Monte, el Señor Jesús termina haciendo una comparación muy clara. Son cuatro comparaciones de dos pares de opciones. La primer par de opción que nos da es la puerta estrecha. O andas por la puerta estrecha y el camino angosto, o andas por la puerta ancha y el camino amplio. Esa sería la primera, ¿no? Hay que elegir entre la puerta estrecha o la puerta amplia. Después también nos va a hablar de los falsos profetas. Dice aquí que va a haber gente, árbol bueno y árbol malo, o es un profeta, alguien que habla por inspiración de Dios, o es un falso profeta. Después nos habla de los discípulos, aquellos que le dicen, Señor, no en tu nombre echamos fuera demonios, es decir, habrá verdaderos discípulos y falsos discípulos del Señor. Y por último, la última comparación que hace el Señor Jesús es en aquellos que sembraron que construyeron sobre la arena, o los que construyeron sobre la roca. También es una elección, o eliges construir sobre la roca firme o construyes sobre la arena, o eres un discípulo del Señor o eres un falso discípulo, o realmente hay verdaderos profetas o falsos profetas, como dice aquí, o eliges el camino ancho o el camino angosto. Hay una, insisto, como una serie de decisiones que nos lleva el Señor a tomar. Ahorita nos vamos a enfocar en lo que habla aquí en el verso 15, guardaos de los falsos profetas, Mateo 7:15, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Esta porción es bien interesante porque estos falsos profetas, dice, vienen vestidos de ovejas, es decir, tienen apariencia de gente buena, de gente que ora, de gente ungida, de gente que está cerca de Dios, pero sus frutos son los que nos muestran cuál es la verdadera condición de esas personas, cuál es esa verdadera espiritualidad. Pero tienen esa apariencia de que son gente buena, vienen vestidos de ovejas, ¿sí? Hace unos 2 o 3 días, si no mal recuerdo, mi esposa me mandó una imagen que para poder ver un video, es decir, el título de un video, donde decía que aún, pues yo me atrevo a decir un falso apóstol, no creo realmente que sea un apóstol del Señor Jesucristo. Este falso apóstol permite que algunos de sus congregantes le besen los pies
y dicen, wow, ¿hasta dónde ha llegado la idolatría dentro del pueblo cristiano? Porque a ese hombre eso que le están haciendo es una especie de adoración, están idolatrando a este pues falso apóstol. Entonces, aunque aquí habla de falsos profetas, nosotros debemos entender como un falso profeta, debemos de generalizar esa palabra como todo aquel que dice que habla por inspiración de Dios. Entonces, eso sería un falso profeta, llámese apóstol, llámese pastor, llámese el título que se le quiera dar, pero al pensar en un profeta o al mencionar aquí profeta, la intención del Señor Jesucristo es englobar a todos aquellos que dicen que están recibiendo algo de Dios, una revelación, una visión, una palabra. A eso se le considera un profeta, es decir, alguien que habla o que se presume que habla de parte de Dios. Por eso es que el Señor Jesús no dice falsos apóstoles o falsos pastores, Él lo engloba todo como falsos profetas, porque un profeta es todo aquel que se jacta de estar hablando de parte de Dios, ¿sí? Por inspiración de Dios. Entonces, eso es básicamente a lo que se refiere. Les decía que este hombre, este falso apóstol, que para el caso es como un falso profeta, permite que le besen los pies. Por ahí también escuché ese video, me llevó a ver otro video donde un profeta se dice a sí mismo que él es profeta de profetas. Y en la Biblia, ni siquiera en la Biblia encontramos eso, que haya algún profeta que se autonombre profeta de profetas, ¿no? Todos se hablan o se mencionan como profeta del Señor. En el caso del apóstol Pablo, incluso él se llama a sí mismo siervo de Jesucristo, ni siquiera él toma un título de siervo de siervos, apóstol de apóstoles, ¿no? Pero este hombre dice que él es profeta de profetas. Ya desde ahí dice uno, pues no, me parece que no, no es un verdadero profeta, me parece que es un falso profeta, ¿sí? Entonces, aquí el Señor Jesús nos está exhortando a tener cuidado con esos hombres que se dicen estar hablando por inspiración de Dios o bajo la inspiración de Dios, pero que realmente no es así. ¿Y cómo podemos nosotros distinguir a estos falsos profetas? Porque dice, guardaos de los falsos profetas. El Señor Jesús me gusta mucho siempre las enseñanzas del Señor porque no nos deja a la deriva, ¿no? Bueno, cuídense de los falsos profetas y cómo no, pues no sé, ahí ustedes vean, sino que nos dice que nos cuidemos y nos da la manera en que debemos hacerlo, nos dice cómo debemos de cuidarnos de esos falsos profetas y dice, vuelvo a leer Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Después en el verso 16 dice, por sus frutos los conoceréis. Ahora, de qué frutos está hablando aquí el Señor Jesús? Ojo que no está hablando de los milagros, no está hablando de las señales, de las visiones, de las palabras o sueños o cualquier otra manifestación o señal que podamos mencionar, porque puede haber gente hoy en día que tenga algún tipo de señal, llámese milagro, llámese visión, sueño, palabra, y por eso uno piensa que es un profeta de Dios o que es alguien que está hablando por inspiración de Dios. Sin embargo, más adelante, cuando el Señor Jesús habla de los discípulos, de los verdaderos discípulos, él dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y después dice, en aquel día muchos me dirán, no en tu nombre hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios, profetizamos, también menciona. Entonces, el echar fuera demonios, el hacer milagros, el profetizar, no es una garantía de que es un verdadero discípulo o un verdadero profeta. Ustedes pueden ver en las redes sociales cómo hay gente que se jacta de haber hecho un milagro, haber dado una profecía o hablar de parte de Dios, pero muchos de ellos no son verdaderos profetas, son gente engañosa. ¿Cómo lo podemos saber? Porque el Señor Jesús dice, fíjense en sus frutos, pero insisto, esos frutos no son las manifestaciones o las señales que les estoy mencionando, sino su vida misma. Lo que la palabra de Dios nos enseña es que los hijos de Dios debemos de dar fruto, el fruto del Espíritu. Ese es el fruto que se menciona. En ninguna otra parte de la Biblia, cuando habla de frutos, enfoca esos frutos como señales, como milagros, porque recordemos que incluso los magos que estaban en Egipto con Faraón también pudieron hacer señales. Cuando va Moisés, cuando Dios envía a Moisés para que libere al pueblo que estaba siendo oprimido ahí en Egipto, dice que Moisés avienta su vara al piso y su vara se convierte en una serpiente.
Y los magos que estaban en Egipto hacen lo mismo, avientan sus varas y sus varas se convierten en serpiente. Después dice que Dios convierte o permite que el agua se transforme en sangre, y dice la Biblia que también los magos de Egipto pudieron hacer que el agua se convirtiera en sangre. Entonces vemos cómo también ellos hacían señales, de alguna manera tenían cierto poder, Dios les permitió tener cierto poder para que engañaran a la gente. Y más aún en Apocalipsis, por ejemplo, nos menciona, si me acompañan a Apocalipsis para leer lo que dice ahí puntualmente, porque esto es importante, tener presente que también hay gente que no es de Dios y puede hacer cierto tipo de señales. Vamos a Apocalipsis, y el pasaje que vamos a leer está en el capítulo 13, Apocalipsis 13, y vamos a leer a partir del el verso 13 y 14. Vamos a leer desde el 11. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra, de ella, perdón, adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Vean lo que dice el verso 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Entonces, fíjense lo que esta bestia, o lo que se conoce como el falso profeta, incluso a esta segunda bestia se le conoce como el falso profeta, y hace señales, dice que incluso hace descender fuego del cielo. Y eso no quiere decir que porque hace esas señales entonces sea un enviado de Dios, no, para nada, él era un enviado del diablo. Entendemos que es el diablo quien está detrás de, de estas 2 bestias. Una es conocido como el falso profeta y el otro el anticristo. Lo estuvimos viendo cuando interpretamos la profecía apocalíptica. Entonces estos 2 hombres tienen cierto poder para engañar a las personas. Lo mismo pasaba con los magos de Egipto, que tenían cierto poder para engañar a las personas. Y lo mismo pasa con estos falsos profetas. Tienen cierto poder para engañar a las personas, para que las personas crean que realmente es un enviado de Dios. Sin embargo, vuelvo a decirlo, el Señor Jesús nos dice que por sus frutos es como vamos a conocer si realmente es un siervo de Dios o no. ¿Cuál sería nuestro parámetro? ¿Cuál sería la lista o las cualidades o características que debemos encontrar en un verdadero profeta? Y no solo profeta, en cualquier hijo de Dios, cualquier siervo de Dios, pero cuanto más ante alguien que está al frente, hablando, predicando, haciendo alguna actividad en cuanto a las cosas de Dios. Deben de ser muy claros estas características o estos frutos, esta parte del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu lo encontramos en Gálatas capítulo 5 verso 22. Ahí es donde se nos habla del fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio, que es lo mismo. La templanza y el dominio propio se pueden traducir indistintamente. Entonces es ahí donde encontramos ese fruto que debe de verse en esas personas. Si hay una persona, por ejemplo, que se dice ser profeta o pastor o apóstol o evangelista o maestro, el título que sea, pero vemos que en su vida no está reflejado el fruto del Espíritu, entonces debemos dudar que realmente tenga un respaldo en cuanto a su llamado. No quiero decir que tengan que ser perfectos, que todos siempre lo hagan a la perfección, que tanto el amor, el gozo, la paciencia, la paz, todo eso tenga que estar siempre manifestándose de una manera impresionante, pero sí que haya que se note claramente que está trabajando en esas áreas. ¿Por qué? Porque, insisto, es alguien que aunque esas características del fruto del Espíritu las debemos tener cualquier hijo de Dios, pero deben de ser claramente visibles en algún ministro, en alguien que está guiando a una iglesia, o alguien que está participando en la guianza de una iglesia. ¿Cuál sería la diferencia o cómo podemos nosotros notar de un falso profeta, y llámese, insisto, pastor, maestro, evangelista o apóstol? La primera parte del fruto del Espíritu es el amor. Dice que debe haber amor en cada uno de nosotros, pero en este caso ese amor puede ser muy bien
disimulado, si podemos decirlo así, cuando en vez de que realmente haya un amor por las personas, realmente lo que está buscando es una ganancia o un beneficio propio. Puede aparentar cierto amor, puede aparentar preocupación por las personas, pero realmente lo que nosotros vemos es que buscan un beneficio propio, buscan ganancias, buscan obtener algo para ellos, buscan enriquecerse, y entonces realmente no hay un amor. El amor, más que pedir, da. El amor es un amor sacrificial. No es denme, reconózcanme, agradezcanme, nómbrenme, en fin, todo lo que podría ser en cuanto a mí, sino tiene que ser algo que yo dé. El amor me lleva a dar. La Biblia nos enseña, dice, de tal manera amó Dios al mundo que pidió adoración. No, no dice eso, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. La respuesta a la necesidad del hombre de parte de Dios fue dar a su Hijo. El amor movió a Dios a dar a su Hijo. Entonces, uno puede notar un verdadero siervo de Dios cuando él da, cuando se da a sí mismo, y no es alguien que esté pidiendo, que requiera reconocimiento, que requiera lujos, riquezas, grandeza, cosas por el estilo, ¿no? El amor siempre va a dar. Eso tiene que ser una característica en todo aquel que esté hablando de parte de Dios. Después nos habla, el fruto del Espíritu es el gozo. Quiero también decirles que todo lo que es el fruto del Espíritu es personal, es decir, es algo que se da dentro de la persona y obviamente se manifiesta muchas veces en beneficio a los demás. Lo mismo pasa con el gozo, ya es el gozo que nosotros debemos tener, es el gozo de sabernos salvos, saber que la salvación está en nuestra vida, y eso nos lleva a ser personas con un gozo. El gozo no quiere decir que siempre me tengo que estar riendo, que siempre tengo que estar alegre y contando tal vez algunos chistes para que vean que estoy alegre. No, puede ser que haya en algún momento tristeza, preocupación en nuestra vida, pero ese gozo siempre nos va a llevar a salir adelante, porque a pesar de lo que estemos atravesando, sabemos que estamos bien delante de Dios, hay ese gozo en nuestro corazón. Pero estas personas, los falsos profetas, el gozo que ellos tienen o la alegría que pueden llegar a manifestar es ante el reconocimiento de la gente. Si una persona llega a cuestionar a alguno de esos falsos profetas, entonces se enojan, entonces se quejan de que porque se les está cuestionando, porque se está poniendo en duda lo que Dios está diciendo a través de ellos, pero se alegran cuando la gente los reconoce, cuando la gente los alaba, cuando la gente los adula, qué buena predicación, qué grande eres, cuánta unción. Entonces ahí es cuando se nota ese gozo, y no en medio de su vida, es decir, como parte fundamental de su vida. Después nos habla de la paz. Y muchas veces, como les decía ahorita, la gente a la que se le confronta, a la que se dice, oye, pero eso que tú dijiste no está bien, no es bíblico, no hay una paz como para poder responder. Bueno, sí, quizá vamos a revisar qué es lo que dice la Biblia o qué es la parte donde dices que me equivoqué. Comúnmente es gente que da un portazo y yo tengo la razón y yo sé lo que dije y a mí Dios me habló y a mí Dios me lo reveló, y si Dios a mí me lo dijo, entonces así está bien. Y qué difícil es luchar contra el Dios me dijo, ¿no? Cuando la gente te dice Dios me dijo, es muy difícil luchar contra eso, porque casi te ponen a decir que estás en contra de Dios. No estás refutándome a mí, sino estás refutando lo que Dios dijo. Y eso es algo que utilizan muchas veces los falsos profetas cuando son cuestionados. Bueno, si no quieres creer, pues entonces de quien estás dudando es de Dios, no de mí, porque yo no lo dije, fue Dios quien me lo reveló. Y entonces mucha gente nos ponemos, sí, a dudar un poco, porque decimos, ah, caray, y si de verdad fue Dios quien habló. Pero nosotros debemos de conocer las escrituras para saber qué es lo que realmente Dios diría, cómo lo diría, o si es algo que está incluso en contra de la Biblia, ¿sí? Otra de las situaciones o de parte del fruto del Espíritu es la benignidad, es decir, ser de beneficio para otras personas, ayudar a otras personas, pero comúnmente estas personas, los falsos profetas, son muy capaces de herir a las ovejas, de hablar de una manera tosca, de hablar de una manera grosera, de ser prepotentes, de llegar a insultar, y siempre con el escudo de que pues yo soy profeta y yo puedo decirte así porque es el carácter que tenemos los profetas. Y yo no sé de dónde sacan eso. La Biblia no nos habla del carácter del profeta, pero sí nos habla del carácter de los hijos de Dios, que como les decía, es benignidad, es mansedumbre, es templanza. Entonces no podemos justificar nuestro mal carácter por mi llamado. Ah, es que yo soy profeta y así hablamos los profetas de golpeado. No, no es cierto. La Biblia no nos habla del carácter del profeta,
sino nos habla del fruto del Espíritu, que es benignidad, es decir, ser una persona que aporta para bien a otros y no una persona que anda hiriendo y, como decimos luego coloquialmente, aventando pedradas desde la plataforma y echando ahí cosas que no deben de ser así. Ahí nos habla de una falta del fruto del Espíritu y por tanto es muy posible que sea un falso profeta, un falso ministro, que realmente no tenga el respaldo de Dios. La bondad, esta parte de la bondad es gente que comúnmente da, que aporta, que ayuda a los pobres, ayuda a los necesitados, pero estos falsos profetas lo que hacen es hablar de todo ello, ¿no? No, yo viajé a un lugar, a una colonia muy pobre y entonces les repartí ahí. Yo creo que es importante que dentro de la iglesia los líderes puedan dar un informe de qué es lo que se está haciendo con el dinero que entra a las iglesias. Yo creo que eso es sano, pero a cierto grupo, en un grupo cerrado, en el liderazgo, donde se pueda hablar acerca de entraron 100 pesos y fueron 10 para ayuda social, 20 para pintar el salón y 30 para el otro, en fin, que pueda haber una entrega de cuentas, creo que eso es sano. La Biblia del apóstol Pablo dice que las ofrendas que él recibía, dice que tenían un cuidado, y incluso el apóstol Pablo dice, porque queremos hacerlo todo correctamente, delante de Dios y delante de los hombres. En otras palabras, no es de que, bueno, Dios sabe que yo estoy siendo honesto, sí, que bueno que lo sepa, pero es bueno que también la gente sepa que está siendo honesto, porque puede ser también una máscara que utilicen los falsos profetas para decir, no, no me cuestiones, Dios sabe que yo soy honesto, pero realmente no sabemos si es así. Entonces, lo ideal sería siempre que se dé un informe a la iglesia, a los que se consideran miembros de la iglesia. Yo entiendo que no se puede hacer un domingo en la mañana cuando llega cualquier persona, cualquier invitado, y son temas que a veces se tiene que tener cuidado en cuanto al, más bien siempre se tiene que tener cuidado en cuanto al dinero, pero sí creo que hay un grupo de personas que son considerados miembros, parte de la membresía de la iglesia, a los que se les debe informar qué es lo que se está haciendo con las ofrendas. Los falsos profetas, al contrario, dicen, no, yo a mí Dios me bendijo, yo puedo hacer y deshacer, porque yo así soy, yo soy el siervo y además lo que di, y yo el otro día le regalé unos pesos a una persona, es decir, se jactan, hablan de su bondad, pero para ser reconocidos ellos, no para darle gloria a Dios. Y la fe, también nos habla de la fe, y es bien curioso cómo trabajan estos falsos profetas, porque te hablan para que seas sano. Ven, tienes una enfermedad, ven, voy a orar por ti, porque Dios me dio el don de esto, yo tengo la fe para el otro, a mí Dios me ha ungido con poder, y entonces viene y oran por ti, y resulta que a ti te sigue doliendo el brazo y no te sanaste, y entonces te dicen, es que andas en pecado, es que no tienes fe, es que por ahí tienes alguna puerta abierta. O sea, por una parte, primero Él es el ungido, Él tiene toda la fe, tiene todo el poder, pero cuando el milagro o la sanidad no se da, es tu culpa. Ellos nunca quedan mal, ellos nunca reconocen que se equivocaron, sino que siempre la culpa es del otro. Entonces te pueden dar una palabra profética. Dios dice que tú vas a ser un evangelista a las naciones. Y si después esa palabra no se cumple, es que andas en pecado, es que no creíste lo que Dios te dijo, es que seguramente dudaste, es que X, ¿no? Cualquier cosa. Entonces ya la culpa es de uno. O sea, si la palabra no se cumplió, no es que él falló, sino fallaste tú, algo hiciste que no, por eso no se cumplió. Entonces, esa fe que ellos manejan es únicamente su fe, pero si algo no sucede, entonces el problema es tu fe, ahí sí es tu fe. Y cuando algo sucede, cuando el milagro sí se da, es la unción de Dios sobre mí, es el poder de Dios sobre mí, ahí sí no es tu fe, como el Señor Jesús decía, vete, tu fe te ha salvado, no, ahí es el poder de ellos, la unción que está sobre ellos. Y por último nos habla acerca del dominio propio o de lo que es la templanza. Templanza y dominio propio, les decía, es prácticamente lo mismo. Y el dominio propio nos damos cuenta de estas personas porque son de un carácter volátil, como les decía, malhumorados. Cuando la gente está a favor de ellos, son sus super amigos y vente, tú eres parte de los nuestros. Pero cuando alguien se atreve a cuestionar alguna situación, entonces estás en rebeldía, estás cuestionando al siervo de Dios y ya se desenfocan las cosas. Les voy a leer una frase que recién vi en una imagen, pero para poder entender un poquito mejor esta frase, les voy a pedir que me acompañen a Hechos capítulo 17, por favor.
Hechos 17. Vamos a ver qué está sucediendo aquí en este lugar, en un lugar que se llama Berea. Hechos 17, versos 10, perdón, 10 y 11. Dice lo siguiente: Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, Pablo y Silas, ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, es decir, los hermanos en Berea, dice, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, pero vean lo que dice después, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que llegaron Pablo y Silas, les comienzan a predicar a estos hermanos de Berea y dice que ellos eran más nobles, pues recibieron la palabra y escudriñaban cada día las escrituras para ver si lo que Pablo y Silas les decían era así. En otras palabras, que no los estuvieran engañando. Entonces, aunque era el apóstol Pablo, un apóstol, digámoslo así, ¿cómo puedo decir? Verificado, se me falta la palabra, pero era un apóstol que Dios, que el Señor Jesucristo había elegido, que era un apóstol, realmente un apóstol del Señor Jesús, y aún así los hermanos en Berea dice que buscaban, escudriñaban las escrituras para ver que lo que Pablo les estuviera diciendo era así. Ahora sí les voy a leer esta frase que recién leí, dice lo siguiente. En la iglesia del primer siglo, a los cristianos que analizaban todo para saber si era acorde a las escrituras, se les llamaba nobles. Hoy en día se les llama rebeldes. Fíjense cómo en aquel tiempo cuando ellos se ponían a escudriñar a ver si sí lo que estaban enseñando, en este caso el apóstol Pablo, era conforme a las escrituras, a ellos se les llamaba nobles. Hoy en día, si tú te atreves a cuestionar algo que está diciendo el falso profeta, eres un rebelde porque estás cuestionando, porque no crees, porque pones en duda. Entonces, es parte de la manipulación de estos hombres, el quererte hacer sentir mal, el condenarte, el juzgarte, para que tú no cuestiones nada, para que tú digas a todo lo que dice el falso profeta, sí, amén, así es, sí, ok, sí, lo que usted diga, y no, no debe ser así. El Señor Jesucristo, cuando en este caso que está hablando de los falsos profetas, dice, por los frutos los van a conocer, es decir, nos enseña la forma en que vamos a distinguir a un falso profeta. Pero también cuando sus discípulos le preguntan, Señor, ¿cuándo sucederán todas estas cosas? Hablando de la destrucción del templo y de las guerras que iban a venir, el Señor Jesús les dice, miren que nadie los engañe. Y después de que les dice esa frase, los instruye, les dice todo lo que va a suceder para que no sean engañados. ¿Por qué menciono esto? Porque para que nosotros podamos identificar a un falso profeta debemos ser instruidos en la palabra de Dios, para que con base en la palabra de Dios podamos decir, no, eso no está bien, eso no es de acuerdo a la escritura. Recuerdo que hace tiempo escuché de una persona, un predicador, eh, que estaba compartiendo una palabra en un lugar que estábamos congregados, y parte de lo que este hombre dijo es que el Señor Jesucristo es hijo del Espíritu Santo, porque cuando María, el ángel va con María, le dice que el Espíritu Santo vendrá y hará sombra sobre ella y concebirá. Entonces este hombre decía, ¿quién fue quien hizo sombra sobre María? Pues fue el Espíritu Santo. Dice, entonces el Señor Jesús es hijo del Espíritu Santo. Y esta forma de interpretar la Biblia, pues no es la correcta. Es cierto que fue el poder del Espíritu Santo quien fue sobre María, pero nunca en la Biblia se menciona al Señor Jesucristo como hijo del Espíritu Santo, sino como hijo de Dios. ¿Qué es lo que podemos entender? Que Dios envía al Espíritu Santo para que por medio de él, del poder de Dios, entonces María conciba, pero no es porque sea hijo del Espíritu Santo, es hijo de Dios. Entonces este hombre estaba interpretando mal las escrituras y estaba citando la Biblia, estaba diciendo que eso estaba ahí en la Biblia, que el Espíritu Santo haría sombra sobre María y la cubriría el poder del Altísimo. Sin embargo, estaba interpretándolo mal. Pero sí, y esto lo comento porque la verdad es que en ese momento pues yo no tenía, al menos este fundamento que hoy les estoy dando, no tenía el conocimiento, ¿no? Y no es que yo conozca mucho, pero yo creo que en ese momento sí hubiera sido correcto que alguien que tenía más conocimiento le dijera, hermano, creo que eso no está bien porque eso nos lleva a confusión y al rato decimos Padre, Espíritu Santo y cosas así.
y sabemos que aunque Dios es uno, también sabemos que es en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada uno cumple una función distinta. Entonces no podemos decir que el Señor Jesús es hijo del Espíritu Santo. No, no es así. Entonces, esto se los comparto porque si hubiese habido alguien pues más preparado, o a lo mejor que sí lo había, pero no se atrevió a decir, debió haberle dicho a este hermano que estaba diciendo algo erróneo, porque pudo habernos confundido a muchos, pudimos haber salido muchos confundidos de ahí, creyendo que el Espíritu Santo es Padre del Señor Jesucristo, y nunca la Biblia nos enseña eso. Entonces debemos tener cuidado. Esto se los comento porque debemos estar preparados, porque hoy en día hay mucha difusión de falsos profetas. Los falsos profetas los ha habido desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento se nos habla de los falsos profetas. En los tiempos del Señor Jesús había falsos profetas, y hoy en nuestros días hay falsos profetas, pero hoy la difusión de ellos es global, pero a niveles muy grandes. En aquel tiempo, pues solamente en el lugar en el que ellos estaban era la gente que los oía, pero hoy si hay un profeta o un falso profeta en Europa o en Asia o en algún otro continente, es muy posible que llegue hasta acá, hasta nuestro continente, y escuchemos sus enseñanzas y seamos confundidos. Por eso hoy hay una urgencia de que nosotros nos apeguemos a la palabra de Dios para no ser engañados. Solamente conociendo la palabra de Dios no vamos a ser engañados. Y les animo, mis hermanos, que cada predicación, cada enseñanza que ustedes escuchen, comenzando conmigo, comenzando con estas enseñanzas, ustedes tengan a la mano su Biblia, para que puedan realmente corroborar que lo que les estoy compartiendo está en la Biblia, y que mayormente buscaré darles el panorama general para que vean que estoy tratando de aplicar correctamente ese pasaje. Pero háganlo en cualquier lugar, aún incluso en la iglesia que ustedes vayan. Insisto, si los de Berea escudriñaban lo que Pablo decía, y que Pablo, insisto, fue un apóstol elegido por Dios, pues cuánto más un pastor que nos enseñe. Y no estoy poniendo en duda las enseñanzas de ningún pastor, no estoy diciendo el pastor de fulano o sutano aquí conectados, yo no estoy hablando de ningún pastor en específico. Al contrario, estoy diciendo que todos, aún con lo que yo les comparto, debemos de tener una Biblia a la mano, una libreta para anotar. A ver, el hermano dijo que Hechos tal, dice así, después con más tiempo lo voy a leer para ver si sí es cierto está hablando de eso, o el hermano se lo sacó de la manga. Entonces, cualquier, incluso las de internet, si ustedes escuchan una prédica en internet, miren, la Biblia dice, examínalo todo y reténlo. Bueno, fíjense que nos da una orden, examínalo todo, hay que examinar todo. Dice, quédate con lo bueno. No dice, examina, bueno, el pastor local no, él no, pero los de otros pastores sí, no, dice, examina todo, quédate con lo bueno, retén lo bueno. Entonces, no porque lo diga el pastor de tu iglesia local, o el pastor famoso de internet, o el profeta fulano de tal, ya por eso es palabra de Dios. No, mis hermanos, tengamos cuidado, porque hay muchos falsos profetas, y el Señor Jesucristo dijo que vienen a vosotros. Si regresamos a Mateo capítulo 7, por favor, el Señor Jesús dijo que vienen a nosotros vestidos de ovejas. En otras palabras, no vienen abiertamente diciendo, yo soy un falso profeta y estoy aquí para engañarlos. No, obviamente no vienen así. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Miren, hermanos, ya para ir terminando, es mucho más dañino un falso profeta que un ateo o un hereje abierto. Un hereje abierto te va a decir, no, yo no creo en Dios, Dios no existe, o Dios, no sé, alguna herejía. Pero él claramente lo identificas, dices, no, este hombre claramente está en contra de Dios, claramente nos está queriendo engañar. Pero un falso profeta es mucho más dañino, porque entra encubierto con vestido de oveja, y parece que es un buen hermano, que ora, que ayuna, que lee la Biblia, que está ungido, no sé qué cosas podamos decir, pero es un falso profeta. Pero sus frutos, tú considera los frutos del Espíritu, los que encontramos en Gálatas 5:22, y con base en esa lista, checa la vida del hermano, checa si su vida es un reflejo de ese fruto. Si hay algo que por ahí más de uno de esos atributos no están presentes en su vida, o es una constante en su vida,
pues hay que tener cuidado si de verdad es una persona que ha sido elegido por Dios como un verdadero mensajero o es alguien que está usurpando alguna función y es un falso profeta o un falso mensajero de Dios. Así que mis hermanos, es bien importante que conozcamos las escrituras porque la forma en que los hermanos de Berea podían saber si Pablo estaba diciéndoles la verdad era escudriñando las escrituras. No había otra. No le dijeron, Señor, revélanos si Pablo es un verdadero apóstol. No, no hicieron eso. Se pusieron a escudriñar las escrituras. Así nosotros no le digamos, Señor, revélame si mi pastor es un verdadero pastor. No, mis hermanos, escudriñemos las escrituras porque esa es la forma que la misma Biblia nos enseña que vamos a poder distinguir entre un falso y un verdadero profeta. Así es que tengamos cuidado con tanto mensajero que hay hoy en día en internet y les animo, vuelvo a decir, que escudriñen con Biblia en mano todo lo que se nos enseña en internet, comenzando conmigo, mis hermanos. Y si en algo yo me equivoco, pues tendré y espero yo la humildad de poder atenderles y ver en qué me equivoqué, porque yo no considero tener una doctrina perfecta, pero sí mi intención es que podamos buscar la manera más correcta de acercarnos a la Biblia y háganlo con cualquier otra persona que les instruya, no por dudar de él, pero sí del diablo, porque el diablo se puede meter en cualquier lugar y hacer de las suyas. Así es que mis hermanos, pues esto fue lo que quería compartir el día de hoy. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Nos saludamos el martes, primeramente Dios. Un fuerte abrazo, que tengan un bendecido fin de semana y escudriñemos las escrituras, que es súper importante. ¿Sí? Descansen. Muy buenas noches.